Bueno, buenos días. Mi nombre es Alberto Sánchez, soy gerente general de Cotesma, que es la cooperativa telefónica de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Nuestra cooperativa surgió como una necesidad que tenía la comunidad de comunicarse en el año 61. En ese momento, este pueblito incipiente que tenía 3.500 habitantes, viene en el oeste, sudoeste de la República y en la provincia de Neuquén, cerquita de la cordillera, tenía problemas serios de telecomunicaciones. No había teléfonos, solamente 2 teléfonos. La compañía estatal Entel había instalado un par de teléfonos públicos donde los dueños de almacén hablaban con sus proveedores a determinada hora del día, haciendo una llamada que tenía una demora de 2 o 3 horas, se iban a la casa, volvían y pasaban el pedido para que luego se lo trajeran, y así. Esto fue creciendo. En ese momento las autoridades le dieron a la cooperativa simplemente asesoramiento y se constituyó esta cooperativa como una primera central electromecánica muy elemental, y así fue creciendo. En el año 2001 comienza la Internet para San Martín de los Andes. Previamente se habían hecho algunas pruebas, pero concretamente en el 2001 empiezan a conectarse por dial-up una cantidad de usuarios que van descubriendo la Internet y que ven que pueden fundamentalmente a través de correo electrónico comunicarse rápidamente con sus proveedores, por ejemplo. En el 2003 conectamos el primer ADSL. Hasta ese momento teníamos unas 2.000 cuentas de dial-up y habíamos contratado una trama E1 que tiene una capacidad de transmisión de 2 megabits por segundo, que nos costaban $10.000. Como estábamos en el 1 a 1 todavía, no parecía caro, era soportable, digamos. En el 2003 aparece el ADSL, ya no había posibilidades de seguir con esas capacidades, entonces nos ponemos en contacto con nuestro operador local, que era Telefónica de Argentina, que nos daba toda la conectividad para telefonía, y empezamos a hablar de ancho de banda, por primera vez. ¿Qué es ancho de banda? Bueno, era una conectividad que nos permitía a nosotros empezar a transportar datos. Entonces empezamos con 2 megas, que lo pagábamos $5.000 el mega. Todavía estábamos en el 1 a 1, así que no dolía tanto. ¿Para qué? ¿Por mes? Por mes, sí. Por mes cada mega, ¿no? Bueno, el ADSL empezó rápidamente a expandirse. La gente lo pedía, andaba bien. La velocidad que dábamos era 128, cuidado, 128K. Los modems de una notebook estaban en 56K, nunca llegaban, pero se comunicaban a 45. Esto era 3 veces más la velocidad. Tenía la posibilidad de que estaba siempre conectada. Bueno, tenía sus ventajas y desventajas, pero rápidamente empezó a viralizarse el uso del ADSL. En el 2004 ya teníamos 8 megas contratados, pero Telefónica nos podía dar solamente 4 porque no tenía más capacidad. Tenía un radioenlace por el cual transmitía todas las comunicaciones de San Martín de los Andes y de Junín de los Andes. Junín de los Andes es un pueblo que en ese momento, en el año 2000, tenía unos 8.000, 9.000 habitantes, y San Martín de los Andes ya tenía 20.000. En total era un conglomerado, digamos, si podemos usar esa palabra, de unas 30.000 personas. Teníamos solamente, como dije, 4 megas terrestres por un radioenlace de Telefónica, y pudimos contratar otros 4 megas a Comsat satelitales. Por supuesto, tuvimos que armar las redes de tal manera que había algunos que estaban castigados por la red satelital y hay otros que iban por la red terrestre. La eficiencia de ambas era totalmente distinta, con una latencia mucho mayor. De por sí ya la internet en ese momento era lenta. Imaginen lo que es agregarle una comunicación satelital. Así que lo que hacíamos era ocultarle a nuestros asociados a quien le tocaba la desgracia de viajar por
por satélite. Y cuando se enteraban y se enojaban, los cambiábamos y pasaban a terrestre, y algunos de terrestre tenían que pasar a satélite. Así nos teníamos que manejar. Ahí descubrimos una cosa. Siempre nosotros nos enfocamos en el vecino, en el cliente. Para nosotros el cliente es vecino. Nosotros lo que usamos en el banco, lo que usamos en el club, lo que usamos en los centros de esquí, lo que usamos en los lagos. Donde vamos, nos encontramos siempre con algún conocido que lo primero que dice, internet, internet, internet. Bueno, esto es una cruz que llevamos los que estamos trabajando en la cooperativa. Hasta ahora, porque voy a explicar que esto tiene un final feliz, o por lo menos hasta ahora. En ese momento, entonces, estábamos ya con la internet saturando, con 8 megas estábamos saturando, teníamos que crecer y fuimos a ver la telefónica, ¿por qué no nos daba más? Y nos confesaron porque no tenían capacidad y no tenían pensado en ese momento hacer una inversión. Nosotros charlando ya íntimamente con ellos, si se disparaba la inversión en ese momento eran 2 años. O sea, un año hacer el proyecto, ponerlo dentro de los presupuestos y ejecutar. Es decir, nosotros no teníamos ese tiempo. Teníamos necesariamente que tomar una alternativa. Entonces, la alternativa era que nosotros hagamos nuestro propio radioenlace. El primer radioenlace salió rápido, no había que hacer mucha ingeniería. Pusimos las torres al lado de las de Telefónica. Usamos los mismos caminos de acceso, las mismas fuentes de energía, pusimos nuestros mástiles, nuestras antenas y compramos un equipo PDH de 16 tramas C1 que eran 32 megas. Imagínense para un pueblo que estaba navegando con 8 megas, 32, acá tenemos para varios años. Bueno, ese radioenlace arrancó en enero del 2005. En junio del 2005 estábamos comprándole al mismo proveedor de los radios una STM1, es decir, 155 megas, porque no llegábamos a fin de año sin volver nuevamente a saturar. Y así fue. Pudimos ponerlo en marcha en enero, pero estuvimos saturando al punto que suspendimos las ventas de ADSL. No pudimos seguir, le decimos a nuestro socio, no, lo lamentamos, se quedan acá. El que estaba en Dial-Up, que siga en Dial-Up, y el que no tenía nada, lo lamentábamos, pero no podíamos darle solución. Entonces sostuvimos esta situación unos 2 o 3 meses hasta que pudimos poner en marcha ese radioenlace de 155 megas. Pero ahí habíamos aprendido. Esa infraestructura que habíamos armado ya estaba completa, es decir, ya teníamos la torre con las antenas, no podíamos seguir poniendo más, los canales ya no los conseguíamos como para seguir trabajando con distintas frecuencias, teníamos que buscar una alternativa. Entonces hicimos un radioenlace contra Bariloche. El radioenlace contra Neuquén que le acabo de mencionar es un radioenlace que tiene 380 kilómetros, tiene saltos, son 5 saltos, hay 2 saltos que son de 100 kilómetros. Recuerdo una anécdota que se les voy a contar rápido, es que cuando fuimos a ver a uno de los principales proveedores de radioenlace, cuando le dijimos 100 kilómetros, no, 100 kilómetros no le garantizamos nada. Pero mirá que la onda electromagnética viaja, pero 100 kilómetros no se garantiza. Entonces, buscamos otro proveedor que no dijo nada, pero bueno, lo vamos a estudiar. Nos pusimos a trabajar y miren lo que hicimos. En un enlace de 100 kilómetros, nos pusimos en un extremo y en el otro, por un lado, en un extremo con largavista y en el otro lado con reflectores, y a la noche cuando oscureció, encendíamos las luces y veíamos la luz a 100 kilómetros, cosa de locos, ¿no? Pero lo hicimos. Yo debo de aclarar que no alcancé a ver la luz, pero los que estaban conmigo la veían y yo no la veía. Pero era un poco el líder de todo esto, tuve que decir, sí, la veo, y seguir adelante con el proyecto. Si no, ¿qué hacíamos? ¿No le teníamos confianza a la teoría? ¿Las ondas electromagnéticas viajan a esa distancia? Sí, lo hacen. Bueno, la cosa que fue un éxito. Segundo radioenlace, teníamos que hacerlo todo a nuevo. Ya no había a quién copiar. Teníamos que salir de San Martín de los Andes e irnos a Bariloche por la cordillera, aprovechando las alturas. Pero por suerte, hace un año estaba el Google Earth. Y para nosotros el Google Earth fue una herramienta fabulosa. Sentados en el escritorio, empezábamos a navegar con una resolución bajísima, pero íbamos adivinando, como conocíamos un poco la geografía, un poco de planos y de mapas, íbamos viendo las montañas que podían acompañarnos.
pero una vez que estaba la montaña localizada, teníamos que buscar dónde estaba la energía más cercana y después el camino. Bueno, fuimos trabajándolo, logramos, para hacerlo corto, son 4 saltos para llegar al Cerro Otto, Bariloche, y lo hicimos en el año 2009 arrancó. En el 2008 terminamos, tuvimos que hacer, cuando llegamos a Bariloche nos encontramos que tuvimos que hacer impactos ambientales, bueno, toda una serie de elementos que había que ir agregando a este proyecto que no era tan sencillo. Bueno, pudimos hacerlo todos con torres de 18 metros de altura para que vean que no hacía falta subir mucho en las montañas, simplemente hay que hacerlo por los caminos. Tuvimos que hacer un camino de 9 kilómetros en un camino de montaña así, de este tipo, para poder subir, porque no, esa montaña que era la que nos servía no tenía caminos. Sobre todo teníamos que asegurar que subiera un camioncito con el shelter y los materiales como para poder armar allá en la cima de esa montañita el radioenlace, el equipo. Bueno, se puso en marcha en el 2009, le pusimos un radioenlace, en esta vez, digamos, uno aprende, ¿no? Entonces dijimos, vamos a poner un radioenlace de 12 STMU. Entonces pusimos 300 megas, más 150 que teníamos, ya estábamos en 450 megas. Ahora, por lo menos 5 años. Estoy hablando del 2009. En el 2011, el radioenlace a Neuquén, que estaba en una STM1, tuvimos que llevarla a 12 STM1 con polarización cruzada. Es decir, estábamos transmitiendo en una polarización, tuvimos que hacerlo a 90 grados, reusando las frecuencias, porque ya estaban asignadas, para poder duplicar el ancho de banda. Y en el 2011, eso fue en el 2011, le dije, ¿no? En el 2012 tuvimos que duplicar el de Bariloche, que estaba en 2 STM1, llevamos a 4 STM1. Y dijimos, basta con los radioenlaces, ya no teníamos más lugar en las estructuras. Todas nuestras torres ya estaban llenas de antenas, los diámetros de las antenas habían ido creciendo con la polarización cruzada, teníamos antenas de 3 metros de diámetro, que eran, eso era una vela. Yo creo que cuando soplaba el viento, la Tierra variaba su velocidad de rotación, me daban la impresión, porque era tremendo los vientos que tenemos en esa zona, sobre todo en la parte de la cordillera. Así que en ese momento dijimos, no podemos seguir esta carrera, estamos dedicándonos nada más que a conectividad. Estamos atendiendo a nuestros clientes, pero lo estamos atendiendo a nuestros clientes en los ratos libres. Cada una de estas inversiones que hacíamos en radioenlace rondaban los $300.000, $400.000. La cooperativa tiene una capacidad de inversión anual entre $800.000 y $1 millón, todo depende cómo nos vaya, pero ese es el excedente que logramos producir para poder reinvertir. Tenemos muy claro que la única forma de que esa cooperativa pueda seguir evolucionando es seguir este ritmo increíble de inversiones que se tienen, que es necesario llevar adelante para no quedar obsoletos y poder dar servicio. Para colmo, San Martín de los Andes, en los últimos años, a partir del 2000, creció mucho con personas de la capital, fundamentalmente, provincia de Buenos Aires, que se fueron a vivir al lugar. Hoy tenemos 32.000 habitantes y en 10 años crecimos 12.000 habitantes. Es una cifra bastante importante, impactó. Y tenían otro nivel de exigencia. Estos eran verdaderos usuarios de Internet, estaban acostumbrados a los precios y a las velocidades de Buenos Aires, y allá se encontraron con los precios y las velocidades de San Martín de los Andes. La excusa que nosotros teníamos era si el taxi que tomaban en, no sé, Caballito y lo llevaba al Obelisco, era comparable con el taxi que lo iba a cobrar el taxi que lo tomaran en San Martín de los Andes y los trajeran nuevamente al Obelisco. Es decir, no podíamos tener el mismo precio, no podíamos tener la misma velocidad de llegada al sitio. Así todo, era difícil sostener esta situación. Necesitábamos acompañar con más ancho de banda. En el 2011 ocurrió algo que lo voy a relatar así, porque fue importante para nosotros. Nos llaman de la provincia, la oficina, la OPTI, que es la Oficina de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, y nos dicen, tenemos una reunión mañana, vénganse, que vamos a tratar un tema de NAP. NAP, sí, NAP. ¿Qué es eso? Nodos de interconexión. Bueno, vamos a ver qué es nodo de interconexión. Y nos encontramos
con una persona que se presentó, que fue sola a la reunión, que se llama Ari Greiser y era el presidente de Cavase. Nosotros no teníamos mucha idea de lo que era Cavase, sabíamos que había tenido en su momento, porque había salido en todos los diarios, problemas con las tres grandes que habían estado interconectadas en ese nodo y por alguna razón que nunca terminé de aprender, se habían retirado y había quedado Cavase sola, digamos, remando para poder lo que hoy en ese momento ni lo imaginaba, pero ahora lo estamos viendo, la federalización de la banda ancha para poder llegar a todas partes del país. Bueno, nos juntamos en Neuquén, nos conocimos, nos plantearon esto y nosotros ya estábamos en Neuquén, faltaba que nos pudiéramos ir al lugar donde se iba a instalar el LAC y así hicimos. Y nos conectamos. Habremos empezado con 40 megas, 50 megas. En el 2000, ahora retomo, ya estábamos conectados con ellos, intercambiando tráfico, es decir, entregábamos el tráfico nacional. Para nosotros ese punto era para entregar el tráfico nacional porque nos juntábamos con otros asociados de Cavase y juntos habíamos pagado un enlace, que lo estamos pagando, contra Cavase Buenos Aires. Entonces, en ese momento, ese transporte nos salía muy barato. Si no, teníamos que contratarlo aparte y cualquier proveedor que nos vendiera ancho de banda nos traía a Buenos Aires a otro costo. Debo decirle que ya a esta altura, en el 2011, estábamos con un costo del mega en los $200 más o menos. Habíamos logrado bajar de los 5.000 iniciales a estos $200. Se iba masificando la internet, comprábamos más volumen. Concretamente, la estrategia es, de todos los operadores es nunca bajar la facturación. Te vendo más barato si me compras más. Es decir, me compraste un montón de megas, bueno, te cobro un poco más y el promedio siempre da que el mega va bajando. Entonces, en el 2012 ya teníamos las redes totalmente desarrolladas, las dos de radioenlace, con la imposibilidad de continuar haciéndolo porque ya la infraestructura estaba colmada y aparte no tenía sentido seguir poniendo radioenlace si cada vez era más rápida el consumo de lo que poníamos. Entonces, en esta carrera lo que quedaba era tirar una fibra. Nosotros nos parábamos en San Martín de los Andes y decimos, ¿cuál es la fibra que está más cerca? Había una que terminaba en Zapala, que estaba a 260 kilómetros de San Martín de los Andes, que era de Telefónica de Argentina. Y otras dos que pasaban que salían de Neuquén, si conocen un poco más o menos el camino y han ido a Bariloche, vieron que salen de Neuquén, van por Piedra del Águila, pasan por un lugar que se llama Alicura, que es donde está la represa de Alicura, y simplemente si van rápido ni se dan cuenta que pasan por ahí, y llegan a Bariloche. Nosotros ahí, en ese punto, tanto Claro como Movistar o Telefónica repotencian sus fibras, es decir, cada tantos kilómetros, 150 aproximadamente, un poco menos, nuevamente hay que reiluminar la fibra para poder mantener el nivel de señal y la capacidad de transporte. En ese lugar, hacía poco que estaba también un proveedor que había comenzado a proveernos en Neuquén y en Bariloche, que era Silica Network, un nuevo entrante que ayudó muchísimo a que bajaran los precios al ofrecerlos a mitad de precio de lo que le ofrecía Telefónica Argentina, que en ese momento para nosotros era único proveedor. Entonces esto hizo que arrastrara a Telefónica y que nos ayudara a bajar el nivel de precios. Con la gente de Silica empezamos a estudiar la posibilidad de interconectarnos ahí, en ese punto Alicura, como es el único punto de la ruta que tiene energía, porque está la represa ahí abajo. Lograron repotenciar con sus estaciones, sacándole e intercambiando contraprestaciones, es decir, la represa le daba energía a Claro, a Telefónica y a Silica, y ellos a su vez le daban comunicaciones, le daban banda ancha, etc. Nosotros vimos que ese era el lugar más cercano y estaba a 150 kilómetros de San Martín de los Andes, no teníamos opción. Ese es el lugar a donde teníamos que llevar la fibra, entonces estudiamos por dónde hacerlo. Vimos primero la ruta 40, la ruta 40 ha cambiado varias veces de traza en la zona nuestra. Ahora la ruta 40 pasa por el centro de San Martín de los Andes y pasa por Villa Langostura. Se ha convertido en una ruta turística
Yo creo que para bien, ha sido una decisión pensada y creo que es buena, porque hay un proyecto de que la Ruta 40 sea una ruta turística recorriendo de norte a sur todo nuestro país. Entonces, en este momento está pasando por San Martín de los Andes. Pero la Ruta 40 que les digo yo era la original, la que pasaba del otro lado del río Coyuncura y que estaba alejada de nosotros. Entonces teníamos que ir por ese camino, pero un camino muy lindo. Es un camino que usted lleva al río Coyuncura, lo tiene en una de sus márgenes, y nosotros cerrábamos los ojos y decíamos, por ahí no hay un poste. Porque esto no se va a aclarar, nosotros no podemos tirar fibra subterránea, no nos da el cuero. Para tirar la fibra tiene que ser aérea, es decir, poner poste. Una idea rápida, un tendido de fibra óptica aéreo sale $6.50, $7 el metro, mientras que un subterráneo puede salir $35 a $40 el metro. Más o menos esos son los valores que sé porque por azar, que ahora les cuento también. Bueno, ese camino no, entonces buscamos alternativas. Y fuimos a una ruta provincial que ya estaba desapareciendo, que era una ruta que comunicaba a San Martín de los Andes con Bariloche, pero no por Siete Lagos, sino por la zona norte, digamos, apuntándole al norte y después volviendo, que cruzaba un río que se llama el Caleufu, el río Caleufu. Ese puente del río Caleufu en el año 1990 y pico se lo llevó el río. En realidad se llevó un pedacito, es un puente de 300 metros, todo de madera. Había que verlo estructuralmente que estaba hecho. Era para autos nada más, ¿no? Pero tenía 300 metros. Se llevó un pedacito y lo fueron desarmando porque a las dueñas de las estancias que estaban alrededor de esa ruta no les convenía que hubiera tránsito por ahí. Entonces fue desapareciendo y hoy si ustedes van quedan pedacitos de puente. Deben quedar a lo sumo 10 metros de puente, 20 metros de puente, no hay más. Esa ruta está muriendo, está desapareciendo, pero está en todos los mapas. Es Ruta Provincial 49 y nosotros la tomamos como vía para desarrollar nuestra fibra óptica. La distancia es un poco más larga que por la otra ruta, 5 o 10 kilómetros, pero no tenía importancia. El hecho era que no pasábamos por una ruta que tenía un alto impacto turístico. Entonces empezamos a hacer todos los trabajos por ahí adentro, presentamos el impacto ambiental, hicimos una serie de presentaciones y cuando nos ponemos a trabajar tiramos 15 kilómetros y llegamos a una tranquera que era la entrada a una estancia. Y esa tranquera estaba cerrada, no nos querían dejar pasar a una ruta provincial. La abrieron, entraron y nos mandaron una carta de documento aduciendo de que esa ruta nunca había sido expropiada, cosa que es una costumbre, en realidad nunca expropia, ocupa, digamos, y después con el tiempo lo estoy aburriendo, por ahí estoy exagerando el grado de detalle. Quiero transmitirles lo importante que es la conectividad. Fíjense que nosotros ya estamos hablando del 2003, estamos en el 2013 y todavía seguimos pensando cómo solucionar la conectividad. Y hemos puesto plata, porque cada uno de estos proyectos, como ya les dije, 300, 400 mil dólares en cada una de las etapas de ampliación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta ya es la última, entre signos de interrogación. Esperemos que sí. Pero bueno, el proyecto de esta fibra que va por esa ruta, lo que quiero decir es que todavía estamos en litigio con esta estancia, que tiene la ruta pasa 60 kilómetros dentro de la estancia de ambos lados. No está ni alambrada, en algunos lugares huella. Pero nosotros vimos la traza, apuntamos ahí y dijimos, de la línea del centro son 25 metros, ahí van los palos. Y ahí van todos nuestros palos. Para eso tuvimos que protegernos con una anticautelar que se llama. La cautelar, y rápido, no soy abogado, una cautelar hace que el juez diga no innovar. Pero nosotros tenemos que tratar que diga no innovar, pero al revés, no que no hagan nada hasta que yo decida si lo pueden hacer o no. Eso nos mataba. Tuvimos que hacer al revés. Entonces se presentó lo que se denomina una autosatisfactiva. En un escrito importante se adujo y se probó que eso era una ruta provincial, con lo cual era del Estado,
Y el Estado nos tenía que, tenemos el derecho como ciudadanos, como empresas, de poder transitar cumpliendo con las normas del Estado, es decir, de vialidad, por el costado de la ruta. No nos podían impedir. Entonces el abogado se las ingenió para que diga que nadie pueda impedir hacer la obra, pero no que nos autorizaba la obra. ¿Se entiende la finura del concepto? Que el abogado nuestro fue brillante en este caso. Entonces, ¿qué consiguió? Una autosatisfactiva que decía, absténgase al dueño de la estancia, con nombre y apellido, de tomar cualquier medida que impida el desarrollo de la obra mientras esté autorizado por la autoridad de aplicación, que en este caso era Vialidad Provincial. Nosotros ya le habíamos presentado el proyecto de Vialidad Provincial, lo había aprobado, no podíamos volver atrás. Teníamos ahora el taxi corría a favor nuestro. Cada minuto de tiempo que la justicia nos pedía, nosotros íbamos. Es más, así es como hicimos la fibra. Lo que nosotros pensábamos que nos iba a llevar 5 o 6 meses de obra, lo tratamos de reducir al máximo, lo hicimos en 4 meses. No voy a abundar mucho más porque tengo un videíto para que ustedes vean cómo hicimos la obra, se los cuento. Pero ahora la pregunta es la que dejé latente, y ahora, ¿esta es nuestra última conectividad? Esperemos que sí. Porque por San Martín de los Andes, por el centro de San Martín de los Andes, pasa la fibra de ARSAT. Ya está toda canalizada, subterránea, ya está la fibra soplada, falta la electrónica, falta establecer los shelters donde se va a colocar la electrónica. Y esto nos presenta un desafío. Para nosotros, de primera vista, es una amenaza. Una vez que hemos logrado armar nuestra red y comunicarnos, ahí debo decirle que una forma de financiar esta fibra, que nos salió $1 millón, superando todas nuestras posibilidades económicas y financieras, se debió a que con una de las operadoras firmamos un contrato por 3 años de transmisión de San Martín de los Andes a Bariloche, de todas sus comunicaciones celulares, por estos radioenlaces. Le hicimos un descuento y ellos también nos ayudaron con muy buena fe para que nosotros pudiéramos hacer la fibra óptica, porque en definitiva le dijimos, si ustedes nos pagan 3 años por adelantado, nosotros podemos juntar el 50% del valor de la fibra y con el otro 50% vamos a los bancos, vamos a los proveedores y nuestra cajita de ahorro. Bueno, salió. Así que estábamos felices y con eso hicimos la fibra. Pero la pregunta sigue latente. ¿Conviene o no conviene? Bueno, hoy somos monopólicos. Monopólico es mala palabra, ¿no? A nadie le gusta. Pero saben qué cómodo es poder trabajar, descansar un poco y no estar peleando con el entrante que te pelea precios y te lo hace bajar. La internet, dijo Anthony Ornan, maravilloso. ¿Les parece caro internet cuando antes yo mandaba un telegrama y me contaban hasta los espacios y me los cobraban? Espacio, punto y coma y raya. Exactamente. Entonces, hoy la internet no es cara. Y encima, en competencia y tratando de ganar el mercado y robándote clientes con precio, porque a veces es la más fácil robarlo con precio, tal vez la más cara, pero la más fácil, y lo mejor es con calidad. Entonces a nosotros hoy se nos presenta con ARSAT, se nos presenta una amenaza. Tenemos tiempo, probablemente 1 año y medio o 2. Y ahora vamos a dejar de pensar en transmisión, en conectividad, que es el tema de esta charla, para empezar a pensar en calidad de servicio, en calidad de prestación para nuestros clientes. Tenemos 1 año y medio, vamos a empezar las tareas ya. Como les decía, tenemos una capacidad de inversión que no es despreciable y la vamos a aplicar toda para nuestro pueblo. Esto significa fibra hasta el hogar, empezando con un plan de fibra hasta el hogar, y tenemos que armarnos con un sistema de gestión de calidad que haga que a nuestros clientes, a nuestros asociados, que se les caiga internet a través de una mesa de ayuda, le podamos solucionar durante el día el problema, y si no, al otro día, más tardar, ir y levantar el servicio. Entonces, este desafío para nosotros va a ser una oportunidad. No quiero abundar más, simplemente quiero mostrarles el videíto que nos llena de orgullo. Nosotros lo pusimos en nuestra página para que todos nuestros conciudadanos
lo puedan ver, porque ellos no saben lo que hicimos, no tienen ni idea y no hemos tenido oportunidad de contarles esto, porque no vino nadie de San Martín de los Andes a este evento. Hubiera sido hermoso para poder tener una oportunidad de transmitírselo. Bueno, por ahora nada más. Vemos el videíto y las preguntas que ustedes quieran hacerme, con mucho gusto se las voy a contestar. Producto del cambio de hábito y de y que amenazaba con hacer colapsar la capacidad. A principios de 2013, Codesma puso en marcha la construcción del tendido aéreo de fibra óptica que vincularía San Martín de los Andes con la estación de Mural, lugar más cercano, donde se tenía acceso para interconectarse con el mundo mediante esta tecnología. La obra resultaba imprescindible para evitar una grave crisis de conectividad de las ciudades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y localidades aledañas a la región, ya que permitiría absorber el exponencial crecimiento de la demanda de tráfico de Internet que año a año se venía manifestando producto del cambio de hábito y tipos de contenidos que se ofrecen en la red y que amenazaba con hacer colapsar la capacidad de los radioenlaces ya existentes. La decisión de encarar un proyecto de tal envergadura y que esa decisión surgiera desde las entrañas de una cooperativa resultaba doblemente ambicioso. Luego de las etapas de planificación y de habilitaciones, se pasó a la acción y en enero de 2013 un equipo de 30 personas se abocó a la tarea de abrir camino hacia la conexión digital. Con una inversión de casi $1 millón, se desarrollarían 140 kilómetros de fibra óptica. Los primeros 20 kilómetros por la banquina de la Ruta Nacional 40, desde Chacra 30 y hasta el cruce de la Ruta Provincial 49, prolongándose una de sus ramas hasta Junín de los Andes, y luego un tramo de 120 kilómetros por la Ruta Provincial 49 hasta la estación Alicular, ubicada sobre la Ruta Nacional 237. Varios obstáculos fueron presentándose y todos fueron sorteados con éxito. En el inhóspito terreno de la estepa patagónica, que le da contexto a la Ruta Provincial 49, con fuertes vientos y ríos sin puentes, se movilizaron 3 camiones, una retroexcavadora y una holladora que acompañaban a las distintas cuadrillas que caminaban cada metro del camino. Cada 100 metros, un primer equipo realizaba un hoyo y daba paso a un segundo equipo que descargaba un poste a su lado. El tercer equipo llegaba para alzarlo en pie y permitir que un cuarto trepara al poste para colocar los arrastres que darían sostén a la fibra. Finalmente, un quinto equipo realizaba los empalmes y tensaba la fibra. Así, en cada uno de los 1.500 postes, con sus 28 empalmes, que luego de 18 meses de arduo trabajo, hoy conforman los 140 kilómetros de tendido aéreo de fibra óptica, que en ambos extremos cuentan con equipos electrónicos que la iluminan y permiten el tráfico de información. Esta inversión es de vital importancia para integrar a la región con un vínculo de alta capacidad y beneficiar no solo a los usuarios de nuestras localidades, sino al quehacer cotidiano de comunidades que fluyen en formas de telecomunicaciones. En tal sentido, con la finalización de la obra y los acuerdos con los proveedores, Codesma logró cumplir con su objetivo, potenciar las conexiones de los asociados y clientes, con el desarrollo adicional y complementario de nodos de distribución estratégicamente emplazados sobre la ciudad para acercarse al usuario, logrando triplicar la velocidad de conexión contratada, mejorando sensiblemente el servicio. El sentido de la fibra óptica era un proyecto que por sus dimensiones parecía exceder a cualquier empresa cooperativa, y su concreción es un logro sin precedentes en el ámbito de cooperativismo argentino. Nuestra cooperativa, con determinación, enfrentó una problemática en la que estaba inserta su voluntad y no esperó una solución, sino que fue a su encuentro. Brindar telecomunicaciones y otros servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus asociados y clientes, promoviendo los principios cooperativos y el desarrollo de la sociedad de la información con una orientación eficiente que asegure la sustentabilidad y permanente actualización, es lo que dicta la misión de Codesma.
siempre comunicando valores. Quiero agregarle unos números nada más para que terminemos de entender lo importante que fue esto. Nosotros teníamos 900 megas con los radioenlaces, 600 megas conectados a Bariloche y 300 megas conectados a Neuquén, concretamente a Cabalce, en Neuquén. De esos 900 megas teníamos 200 megas que habíamos comercializado con 2 de las operadoras de celulares y le llevábamos el tráfico hasta Bariloche. Quiere decir que nos quedaban 700 megas. Nosotros desde enero de este año hasta el mes de junio, fines de junio, 6 meses, estuvimos saturando desde las 5 de la tarde hasta las 12:30 de la noche. Sí, veíamos nuestra curva de consumo, llegamos a las 5 de la tarde, se aplanaba y a las 12:30 empezaba a bajar. Otro día volvía a subir, no tenía diente de sierra, directamente era como cortar una montaña con un cuchillo. No sabíamos qué cantidad de megas estábamos saturando, lo supimos una vez que pusimos en marcha la fibra. Apenas pusimos en marcha la fibra nos fuimos a 1 giga, de 700 megas nos fuimos a 1 giga, estábamos saturando 300 megas, para que vean la mala forma en que estaba navegando toda nuestra comunidad. Las velocidades eran de 1 mega, las que nosotros estábamos comercializando eran de 1 mega, de 2 megas y de 4 megas. 4 megas le cobrábamos como 800, 900 pesos porque no queríamos que nadie se fuera a 4 megas, porque si se nos pasaban 200, 300 de 4 megas, nos terminaban, y no teníamos capacidad de respuesta. Entonces, muy caro ahí y teníamos buen precio en el de 1 mega.